Buenos días desde Francia. Estoy muy contento de estar otra vez con vosotros en este encuentro Reiki internacional, entendido. Y es un placer, aunque aquí en Francia en este momento hace mucho frío. ¿Ves? Con esta ropa muy espesa y aún así tenemos un poco frío. Pero ahí vosotros, ya sé que es al revés, es el verano y espero que disfrutéis estos días y estos momentos plenamente. Mi nombre es Nita Mocano, tal como pone en la pantalla. Y he tenido el placer, el honor de encontrar a Mauricio y su familia hace 4 años ya. Y hemos quedado con esta amistad y este deseo de encuentro y de compartir. Y por eso estoy con vosotros hoy, para hablar un poco de mí y un poco más de Reiki en general. Entonces, de mí, bueno, soy maestro de Reiki desde hace casi 30 años. En este año, el mes de julio, voy a hacer 30 años desde que doy clases de Reiki a título profesional, principalmente en Francia, pero también en España y también en todo el mundo, ahí donde me invitan. Y durante todo este tiempo, durante todas las clases que he dado, evidentemente que he aprendido mucho, he practicado mucho sobre mí en autotratamiento y también evidentemente con otras personas y poco a poco y diría de vez en cuando hay así una idea que sobresale y te dices, mira que no había pensado en esto, y merece la pena de compartir. La idea que quiero compartir con vosotros hoy es justamente una idea que me ha salido hace unas cuantas semanas. Y la idea es, más bien una pregunta, ¿qué es el Reiki? O más bien, un sistema energético, ¿cuándo podemos hablar que es Reiki? O podemos decir, ¿qué es lo que hace que el Reiki sea el Reiki? Vais a dar distintas respuestas que son ciertamente válidas. Vais a hablar de la enseñanza, vais a hablar de las manos, vais a hablar ciertamente de los 5 ideales de Reiki. Y todas estas respuestas sí que son válidas. Pero, mira, desde hace unos cuantos años hay unos sistemas energéticos que se llaman Reiki, pero en mi opinión no son Reiki. En este capítulo, en este gran grupo de sistemas energéticos que utilizan la palabra Reiki, pero que no son Reiki, evidentemente hay los sistemas que se enseñan a distancia. Para mí, con todo el respeto, para mí las iniciaciones a distancia no son válidas, en el sentido que una iniciación a distancia va a transmitir energía y evidentemente el destinatario va a sentir algo más o menos fuerte en función de su sensibilidad, ¿sí? Es una verdad, sí, se siente la energía y se siente bien. Pero ¿qué hay más? Que cuando una persona recibe una iniciación cara a cara, en directo, ¿qué está pasando? No es solo una cuestión de energía, de recibir energía, pero es una cuestión de recibir unas capacidades energéticas para toda la vida. Así que una persona que ha recibido las iniciaciones en cara a cara
va a poder practicar el Reiki para el resto de su vida. Y una persona que no ha recibido las iniciaciones, ya se sabe, no puede practicar el Reiki. Y mi opinión, que las iniciaciones a distancia no son válidas tampoco. Sé perfectamente que hay maestros que no están de acuerdo conmigo y yo no estoy de acuerdo con ellos. Así que está bien, no hay problema para eso, cada uno con su opinión. Pero si vamos más adelante, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un sistema que se llama Reiki y un sistema que no lo es? ¿Qué es lo que hace que el Reiki sea el Reiki? Acabo de pronunciar la palabra clave varias veces, es decir, la iniciación. La iniciación. Sin iniciación no hay Reiki. Voy más allá de iniciación en cara a cara o a distancia, y esto es la conclusión de cada persona. Pero si no hay iniciación de nada, no se puede llamar Reiki. ¿Podemos tener un sistema energético válido sin iniciación? Claro que sí, evidentemente. Antes de Usui Sensei, todos los sistemas energéticos se practicaban sin iniciación, o por lo menos sin iniciación tal como nosotros las hacemos, ¿no? Después ha habido otros sistemas válidos, interesantes, filosóficos, espirituales, todo lo que tenemos en el Reiki, y todo esto se ha desarrollado sin iniciación. Entonces, claro que todos estos sistemas son perfectamente respetables y no, a mí, por lo menos, no me ponen ningún problema. Ok, vale. Pero si pretendo practicar el Reiki tiene que tener unos cuantos elementos obligatorios. Supongo que en estas ponencias durante el encuentro habrá otras personas que van a hablar de un otro ángulo que es evidentemente muy respetable para los elementos que componen el sistema de Reiki. Yo, desde mi punto de vista, si queremos hablar de Reiki, vamos a tener primer elemento obligatorio y más que obligatorio, es indispensable, que son las iniciaciones. Ahora, que hay escuelas de Reiki que hacen en el primer grado, hacen 4 iniciaciones, o 3, o 2, o incluso una iniciación, esto no me molesta porque sabemos que funciona. Lo que es, sí, indispensable son las iniciaciones. Y evidentemente para el primer grado nos hará falta los 5 ideales de Reiki. Yo les llamo ideales, pues quizá vosotros los llamáis los 5 principios de Reiki. Está bien, evidentemente, es solo una etiqueta. Yo prefiero ideales y iniciaciones. Es decir, capacidad energética en las manos por la vida entera, incondicionalmente y de manera impersonal. ¿Os dais cuenta que la palabra impersonal no nos gusta? No os gusta, seguramente que no os gusta, porque consideramos que el Reiki es amor divino, es amor universal, es amor cósmico, o yo qué sé, palabras muy bonitas de estas que utilizamos. Pero si reflejamos un poco, si pensamos un poco, nos damos cuenta que el Reiki, la energía Reiki, es impersonal. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque la energía no depende de nosotros, de nuestro estado, de nuestro nivel espiritual, de nuestra
preparación filosófica o, yo qué sé, intelectual en general. La energía Reiki es la misma para todo el mundo, en todo el mundo. Eso es muy importante de comprender esto. Damos iniciaciones. Los maestros dan iniciaciones, pero sabemos perfectamente que hay, vamos a decir como en Japón, 8 millones de escuelas de Reiki en el mundo. Sabéis que en Japón cuando se utiliza esta expresión 8 millones, quiere decir una infinitud. No se ha contado, evidentemente nadie ha contado, pero cuando ellos, los japoneses, hablan de los kamis, de los dioses en el shintoísmo, eso es lo que dicen, 8 millones de kamis. Y yo al principio, cuando he oído por la primera vez esta expresión, y yo me la he tomado exactamente, literalmente, y me estaba preguntando, ¿pero quién se ha tomado el tiempo para contar? Finalmente he entendido que no, que eso quiere decir una infinitud. Hay una infinitud de escuelas de Reiki, y con eso hay una infinitud de maneras de hacer las iniciaciones, de protocolos de iniciación. Y todas funcionan. Claro que todas funcionan porque hay un linaje, porque yo he sido iniciado cara a cara por un maestro que ha sido iniciado cara a cara por otro, y que ha iniciado por otro, así que maestro desde Usui Sensei y cada generación hasta mí y después, claro, mis alumnos, hay iniciación que ha sido realizada cara a cara. Y esto, claro que es perdón, hay palabras francesas que salen automáticamente. A pesar de la diversidad, de todas las diferencias que puede haber entre los protocolos de iniciación, esto tiene lugar y funciona en todo el mundo. Para que funcione, me repito, iniciación cara a cara y no a distancia. Y después las calidades del Reiki se conocen cada vez más y hoy, quizá 25 años atrás no se podía hablar tan claramente, pero hoy podemos decir que hay una sola energía Reiki, no hay Reiki de primer grado, Reiki de segundo grado, Reiki de tercer grado y Reiki de maestros. No, evidentemente que no. Y entonces la pregunta que muchos alumnos se ponen es ¿y cuál es la diferencia entre un practicante de primer grado y un practicante de segundo grado? Bien, no son solo las herramientas que se reciben en segundo y en tercero, pero es especialmente el estado en el cual practicamos el Reiki. El estado, es decir, en francés hay una expresión que es perfecta, en mi opinión, lâcher prise, dejar ir, letting go. En inglés, dejar ir, controlar cada vez menos, y cuanto más grados de Reiki una persona tiene y mejor practicante es, más clientes tiene. Eso quiere decir que ella ha llegado a un estado interior que implica cada vez menos control. Y cuando damos un tratamiento de Reiki, ¿qué decimos? No decimos que mi voluntad sea hecha, se haga, pero si no, decimos al contrario, que tu voluntad se haga. Tu voluntad, tú como cliente, tú decides si coges la energía, qué va a pasar con la energía y todo el proceso que tiene lugar. Para que yo pueda decir que tu voluntad
se haga, yo tengo que dejar el control. Mi ego tiene que dejar el control y todo lo que soy y forma parte de mi personalidad tiene que llegar a un estado de humildad suficiente para dejar la energía pasar sin interferir y para que ella pueda hacer sus efectos fabulosos. Son un poco más de 15 minutos desde que estoy hablando, ni me he dado cuenta. Yo doy muchas conferencias y hablo mucho, mucho, mucho y como alguien me decía el otro día, con Nita es suficiente de apretar el botón conferencia y está hablando. Sí, me gusta hablar en el sentido que me gusta compartir. Pero esta idea que acabo de compartir con vosotros, la necesidad indispensable de la iniciación es verdaderamente una de las más importantes. Así que voy a parar aquí y os hago un gran, gran, gran abrazo. Os deseo un feliz verano, felices fiestas del encuentro de Reiki y que Dios os guarde, que Dios me guarde y quizá uno de estos días, uno de estos años, pues nos veremos. En mi encuentro Reiki, el Congreso Reiki que organizo, tiene lugar todos los años el mes de mayo y pues, quizá queréis venir aquí o yo vendré otra vez a vuestro país con mucho gusto, que me encantó, y especialmente Valparaíso. ¡Wow! ¡Qué encanto! Así que otra vez un abrazo y nos vemos.